Una terrible historia de crueldad, tortura, humillaciones y toda clase de vejaciones de una mujer despiadada y repugnante que no solo ella ejecutó, sino instigó a sus propios hijos a cometerlos. Y me estoy quedando corto para describir lo que era esta mujer llamada Gertrudis, que era el sinónimo de maldad pura. Un caso no apto para personas sensibles y que tendré que obviar varias partes repulsivas para poder subir este video. Esta es la historia de Sylvia Likens. Lester y Betty, que conformaban el matrimonio Likens, tenían 5 hijos, 3 varones y 2 hembras. Las niñas eran Sylvia, quien era la del medio y tenía 16 años de edad, y Jenny, quien era un año menor a su hermana. Esta había padecido polio y para caminar debía usar un aparato de hierro en la pierna. Esto volvió a la niña muy tímida y dependiente, en especial de su hermana Sylvia, que la protegía constantemente. Los padres de la adolescente trabajaban en un parque de atracciones ambulante, esos que de tiempo en tiempo van cambiando de ciudad. La pareja Likens pensó que esa vida nómada no era la más adecuada para las jóvenes, y empezaron a dejar a sus hijas a cargo de familiares para su cuidado. En la iglesia a la que asistían Sylvia y Jenny tenían varias amigas. Entre ellas estaban Paula y Stephanie, que hablaron con su madre de nombre Gertrude Banisewski, para decirles que los Likens estaban buscando dónde poder dejar sus hijas por unos meses. Cuando Gertrude se enteró fue directamente con la pareja Likens y se ofreció a cuidarlas a cambio de $20 semanales. A comienzos de julio del año 1965, Sylvia y Jenny se mudaron a casa de los Banisewski. Las jóvenes estaban emocionadas porque iban a vivir con sus amigas, pero lo que no sospechaban era el horror que les esperaba. Gertrude Banisewski era una mujer de 36 años de edad, quien tenía 7 hijos, 6 de su primer matrimonio con John Banisewski, que al parecer era agresivo con Gertrude. Esta relación había durado 10 años y John la había terminado abandonando. Ella inició después una relación intermitente con un joven de 22 años, que iba y venía, le sacaba algo del poco dinero que Gertrude ganaba planchando o haciendo otras tareas domésticas para familias del vecindario. Con esta pareja había tenido a su último hijo, que era todavía un bebé de cuna cuando llegaron las hermanas Likens. Durante la primera semana todo transcurrió de maravilla, justo como las hermanas Likens habían pensado que sería. Las niñas Likens y las Banisewski iban al mismo colegio, jugaban, salían juntas, compartían dormitorio y hablaban de chicos, las típicas cosas de adolescentes. Hasta que llegó la segunda semana y todo cambió. Paula, la mayor de las Banisewski, fue junto a su madre a acusar a Sylvia de haberle dicho que ella era una cualquiera. Esto se combinó con que Gertrude no había recibido la paga de $20 por cuidar a las hermanas. Entonces Gertrude agarró a Sylvia y a Jenny para impartirles un castigo. La mujer tomó una correa y delante de sus hijos les ordenó a las chicas inclinarse sobre un sillón y las azotó varias veces. Sylvia le rogó que no golpeara a su hermana, sino solo a ella. Esto sería solo el inicio de la pesadilla de Sylvia Likens, que se llevaría todo el castigo. Aunque Gertrude recibió los $20 y regularmente recibía el pago, ya la mujer no daría marcha atrás lo que había empezado. La adolescente no había día que no sufriera un castigo. Cualquier cosa que hacía era la excusa perfecta para ser golpeada. Comer de más, hablar en la mesa, si algún chico la miraba, todo era el motivo perfecto para recibir castigos que cada vez eran peores, ya que Sylvia no demostraba el dolor que sentía. Era una chica valiente, no se quejaba mientras le pegaban, aguantaba con todas sus fuerzas. Pero de por sí ya es algo espantoso lo que sufría la adolescente, esto no era nada con lo que le tenía preparado la depravada Gertrudis a la pobre joven. Y es que la señora Banisewski pasó de obligar a sus hijos a asistir a los castigos a incitarlos a aplicarlos ellos mismos, y finalmente invitar a los amigos de los niños a participar de las sesiones de tortura a Sylvia. Hasta los más pequeños de la familia presenciaban los castigos, y con una inocencia siniestra consolaban a la hermana de Sylvia, diciéndole, es solo para corregirla. O cuando los amiguitos de la escuela de los niños Banisewski se sorprendían por el trato dado a Sylvia, replicaban, mami dice que podemos. Los maltratos eran cada vez peores, eran indignantes, obscenos, atroces, repugnantes. Solo con estos adjetivos se los puedo describir, ya que por las normas de YouTube no puedo detallarles los castigos que sufría la pobre Sylvia.
Al poco tiempo, Gertrudis ordena que encierren al adolescente en el sótano de la casa, así nadie podría ver las marcas de los castigos. En ese sótano fueron semanas y semanas de maltratos, abusos y castigos. Imagina que por las tardes la diversión de los amiguitos de los niños Banisevsky era bajar al sótano para golpear o patear a Silvia, o si no tomar una manguera y bañarla con agua helada. Todo esto con la pobre muchacha postrada por los dolores. Todos los niños participaban en este horror que se había convertido esta situación. Ninguno fue capaz de negarse, y la verdad sea dicha es que había unos que lo disfrutaban. Entre ellos estaban los novios de las hijas mayores de Gertrudis, que también participaban en estas aberraciones. En cambio, Jenny solo podía callar y ver todos los maltratos que sufría su hermana. No había manera de que pudiera ayudarla, y sabía que si llegaba a decir algo podría correr con la misma suerte. Y es que los vecinos también escuchaban lo que sucedía en esa casa, pero nadie se atrevió a llamar a la policía. Gertrudis, que era una profesional de la manipulación, se excusaba diciendo que no podía con Silvia, que era una grosera, una malcriada y que la solución era enviarla a un reformatorio. Pero Gertrudis para ese momento se había convertido en el mismísimo demonio. En un arrebato de locura agarró una aguja ardiendo y le tatuó en el vientre a Silvia: soy una prostituta y orgullosa de ello. Después de hacerlo, se burló en la cara del adolescente y le dijo: ahora no te vas a poder casar. ¿Qué vas a hacer? Para Silvia la única esperanza era que sus padres la fueran a buscar. Cada día que iba pasando se imaginaba la llegada de ellos y que la sacaban de ese infierno que estaba viviendo. Pero inexplicablemente los padres, las pocas veces que hablaron con ella, la ignoraron. Silvia trató de advertirles lo que pasaba en esa casa, pero ellos pensaron que exageraba y nunca aparecieron. La joven sabía que no aguantaría por mucho más tiempo. Por eso le dice a su hermana Jenny que sentía que moriría pronto. Hasta que llegó ese día. Después de otro brutal castigo, Silvia dejó de respirar. Gertrude gritaba que la joven solo estaba fingiendo, mientras sus hijos trataban de reanimarla. Pero ya era tarde. Sylvia Likens había fallecido. Richard Hobbs, vecino de los Banisevsky, quien tiempo atrás le había declarado a Silvia que le gustaba y la joven lo había rechazado, pero después Richard volverse participante en varias de las torturas a la joven, fue el que llamó a la policía. Los oficiales al llegar a la casa se encuentran con el cadáver de la niña con signos de violencia. Gertrude saca una carta que ella había obligado a Silvia a escribir cuando ésta estaba viva, donde decía que se escapaba de la casa con otros adolescentes para dedicarse a la prostitución. Gertrude siguió con su plan. Ella era quien cuidaba a la joven, pero ella era un caso perdido. Silvia había escapado para después haber regresado toda golpeada y maltratada por los supuestos jóvenes con quien había huido. Banisevsky dice que había tratado de curarlo, pero Silvia estaba muy mal herida y terminó falleciendo en sus brazos. Todos los niños corroboraron la historia de Gertrude, hasta la propia Jenny. Pero la hermana de Silvia, después de decir el libreto que le había preparado Gertrude Banisevsky, terminó con estas palabras a los policías: sáquenme de aquí y les contaré todo. Jenny le diría a los oficiales todo el calvario que había sufrido la pobre Silvia. De inmediato la policía se lleva a toda la familia Banisevsky y serían acusados de asesinar a la joven Likens. Gertrude Banisevsky repetía constantemente que castigaba a Silvia para proteger a sus hijos de la mala influencia de la joven. Pero en el juicio culpó de todo a los niños y negó estar al tanto de lo que estaba sucediendo en su propia casa. Pero nadie le creyó. Cuando sus hijos y los amigos de ellos dieron detalles de lo que le habían hecho a Silvia, la opinión pública se horrorizó. Silvia había sido víctima del sadismo de Gertrude, pero también de la indiferencia de otros adultos, los vecinos, las autoridades del colegio y de la iglesia, que no se molestaron en verificar nada. Su propia familia, a la que en más de una ocasión la adolescente intentó alertar, pero no le creyeron o bien minimizaron las cosas. El testimonio de Richard Hobbs, que admitió su participación en los actos de crueldad contra Silvia, impactó especialmente y fue decisivo en el esclarecimiento de lo ocurrido. Gertrude Banisevsky y su hija mayor Paula fueron condenadas a cadena perpetua por asesinato. Coy Hobart, novio de Stephanie, y Richard Hobbs recibieron 20 años de cárcel cada uno, pero solo cumplieron 18 meses y salieron en libertad condicional. Hobbs murió a los 21 años de cáncer, mientras Coy, después de tener una vida normal, falleció en el año 2007 por un ataque al corazón. John Jr., de 12 años, fue sentenciado a más de 10 años en prisión. Stephanie Banisevsky pasó poco tiempo tras las rejas porque testificó contra su familia.
En el año 1985, a pesar de varias protestas en contra de la liberación de Gertrudis, le otorgaron la libertad condicional por su buena conducta en prisión. Cumplió 20 años de cadena y solo 5 años después de salir libre falleció de cáncer. En cambio, Paula Baniszewski fue liberada en el año 1972, solo cumpliendo 7 años en prisión, obtuvo la libertad condicional. Tuvo una hija a la que llamó igual que su madre, Gertrudis. Se cambió de nombre y se mudó de ciudad. En el año 1995 comenzó a trabajar en una escuela distrital como asistente de docente de estudiantes con necesidades especiales. Pero en el año 2012 alguien reconoció en esa mujer de 64 años a una de las torturadoras y asesinas de Sylvia Likens. Los detalles del caso volvieron a salir a la luz y Paula se vio forzada a renunciar. Una historia terrible de crueldad de una mujer desalmada, que incluyó a sus hijos, a los amigos de los hijos, a los novios de las hijas y hasta a los niños del vecindario, llevándolos a que fueran parte de la muerte de Sylvia. Imaginen lo que sufrió esta niña, y eso que solo les relaté algunas de las cosas que ella aguantó hasta donde pudo. Hay una película basada en esta historia llamada Un crimen americano, también conocida como Crímenes imperdonables o El encierro. Es bastante fiel a lo que sucedió ya que se basa en las transcripciones del juicio. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.